La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy visitaremos el Centro de Neurobiología dentro de la UNAM, Campus Juriquilla en Querétaro. En este sitio platicaremos con el doctor Carlos Arámbulo, quien es académico e investigador de esta institución universitaria. Carlos es un químico farmacéutico, biólogo con maestría y doctorado en ciencias químicas por la UNAM. Acompáñenme a conocerlo. Aquí estamos. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Dando lata. Muy bienvenido aquí. Me da mucho gusto recibirlos en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, en el Campus Juriquilla. En particular, aquí nos dedicamos a estudiar al cerebro, que es un órgano maravilloso que nos permite, como seres vivos, poder comprender lo que existe en el ambiente y contender con él. Pues la verdad es que yo vengo con una gran ilusión de escucharte, y nos describas qué es lo que hacen aquí, que en este campus tan amplio, tan generoso, y con el cerebro, que es una parte importante del cuerpo humano. Así es. ¿Es correcto? Es un articulador muy importante de todas nuestras acciones. Como decía el doctor Ricardo Miledi, gran mexicano, enorme chihuahuense, premio Príncipe de Asturias y con un reconocimiento internacional, en el cerebro residen el amor, el odio, las emociones. De ahí sale. Y nada más, ¿no? Fíjate que es tan cierto eso, porque sale de aquí, lo procesa el cerebro y se proyecta a la vida. Así es. Entonces, pues bienvenido y vamos a platicar por acá. ¿Dónde naciste tú? Yo nací en un muy bello lugar en la Sierra de Puebla, se llama Teciutlán. Teciutlán, Puebla. Es un lugar con una vegetación exuberante, digo yo ahí entre cerros y cañadas, entre ríos, manantiales y cascadas, con buena parte del año mucho niebla y chipi, y en el verano unas noches estrelladas. Estrellas. Muy. Sí, estás enamorado de tu lugar. Sí, por supuesto que sí, porque fue, digamos, el sitio donde yo empecé a apreciar a la naturaleza. Y eso creo que me llevó después a buscar un camino en el área de las ciencias de la vida, de la biología, en fin, ¿no? Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Tus papás eran de ahí? Mi papá era de Teciutlán, mi madre descendiente de una familia francesa en un lugar también hermoso, paradisíaco, San Rafael, en Veracruz, en un pueblito que fue pues constituido por una colonia de emigrantes franceses hacia la última parte del siglo XIX, y también pues con tierras muy fértiles, ríos, cañadas. Mi padre tenía un rancho también en Veracruz, entre Tlapacoyan y Martínez de la Torre, se llamaba La Palmilla. Y entonces toda mi infancia transcurrió entre Teciutlán, en la Sierra Norte, a 2,000 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué maravilla! En La Palmilla, en el rancho, en donde aprendí a montar a caballo desde muy chavito como tal, y en la casa de mis abuelos maternos en Mentidero, junto a San Rafael. Entonces, ¿de la Hoz es un apellido francés? No, de la Hoz es español, pero mi madre se apellida de la Hoz Couturier. Entonces la parte Couturier es la que viene de ahí. Ok. Sí. Entonces Europa está aquí sentada. Pues sí, pero con mucho de México también, por pues sí, cómo no.
Y como la mayor parte de nosotros, pues somos una simbiosis, una mezcla de sangres y también de conocimientos, de experiencias, y de cultura, claro, vivir. Y de cultura. Y somos seres humanos. No, y fíjate que la vida te regaló vivir dos espacios maravillosos de México. Así es. Que es Puebla y Veracruz, que son dos estados icónicos. Y si echáramos a pelear a ver cuál es mejor, pues yo creo que nadie ganaría porque... No, yo creo que nos enriqueceríamos. No, qué barbaridad. Pues nada más para empezar con Oaxaca, por ejemplo, claro. Para empezar con Oaxaca. O Tamaulipas, o Chiapas. Sí, por supuesto. Súmale. Es que México es una riqueza enorme. No lo acabamos, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Somos 5, yo soy el mayor. ¿Cuándo mudan de ciudades? Bueno, el que mudó fui yo. Mi familia se quedó allá siempre. Yo... ¿En Puebla? En Teciutlán, sí. Digamos, Teciutlán, por sus características geográficas, es un sitio privilegiado, como ya decía, por la parte natural, pero con un clima muy sano. Y entonces, en esa época, yo nací en 1953. Había todavía en las partes bajas de Veracruz, pues muchas enfermedades transmisibles, en fin, ¿no? Y además, pues esa zona es climáticamente más fuerte, muchísimo calor, mucha es muy humedad. intenso. Entonces, sí. Normalmente lo que hacían las familias es tener a las familias en la parte alta y la parte, digamos, del desarrollo, en este caso agropecuario, que es lo que hacía mi padre, pues en la parte baja de Veracruz. Entonces él subía y bajaba todos los días, ¿no? Y por supuesto los fines de semana nosotros lo acompañábamos allá y las vacaciones las pasábamos siempre ahí. Entonces la primaria, desde el kinder y la primaria los hice en Teciutlán, pero el sexto de primaria a los 11 años me fui a la Ciudad de México. A un internado, el Colegio Williams en Mixcoac. Pues todos... De gran tradición, por cierto. Sí, así es. Y después el primero de secundaria lo hice también interno en el Internado México de los maristas, allí en la Ciudad de México, estaba por Tlalpan. Y luego regresé a Teciutlán a concluir la secundaria, segundo y tercero, a una secundaria pública federal, la Antonio Audirac. La primera ocasión en que tuve oportunidad de convivir en la misma aula también con compañeras, ¿no? Porque todos los años anteriores había sido solamente niños. Una escuela de varones, y en la secundaria pues ya tuve la oportunidad de convivir en esto, ¿no? En la etapa de la adolescencia también, y fue pues muy enriquecedor y muy padre porque establecí amistades entrañables con ellas. Aprendí a respetarlas también, a trabajar con ellas. A convivir, sí. Y luego, a los 15 años, pues nuevamente emigré a la Ciudad de México a hacer la preparatoria en el Centro Universitario México, el CUM. Fue una época... ¿De gran tradición también? También de gran tradición, sí. Y ahí tuve oportunidad, pues, de hacer entrañables amistades, digamos, a quien consideraba como hermanos también, pues es una época de mucha hermandades, inquietud, de buscar cosas, de preguntarse sobre el mundo, de cuestionar el status quo, de hacer cosas, y pues nos pasábamos el día en la escuela, pero las tardes y las noches discutiendo y haciendo cosas, obviamente en los deportes, pero también pues en grupos de cuestionamiento de actividades, en fin. Entonces fue una dinámica muy linda. Muy rica. Para entonces yo ya tenía una inclinación hacia las ciencias químicas y biológicas, derivadas muy probablemente de oportunidades que tuve cuando estaba en el internado. Dos hermanos de mi madre que vivían en la Ciudad de México me sacaban los viernes en la noche para pasar con ellos el fin de semana. Y eran químicos, bacteriólogos, parasitólogos, y entonces ellos pues tenían que trabajar el sábado en el laboratorio de análisis clínicos, me llevaban.
y pues me ponían a hacer ahí cualquier cosa, el microscopio y unas tinciones, y eso me llamó muchísimo la atención. Carlos crece dentro de la Sierra Madre Oriental en Puebla. Es ahí que, rodeado de la naturaleza, descubre su vocación como biólogo. Cuando llegas a la universidad, llegas ya con una definición muy clara. Sí. ¿En qué querías hacer? Sí, en la preparatoria, en esas épocas, tú hacías los 2 primeros años con materias comunes, pero el tercer año ya lo tomabas con un área de como parte orientación. de la currícula. Entonces yo ya me inscribí ahí al área de químico-biológicas, y ahí tuve también excelentes maestros que me confirmaron. Una precisión, ¿dónde estudias la carrera? En la Facultad de Química de la UNAM. De la UNAM, entonces ya estaba el campus en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria. Yo entré en 1972 como estudiante de la Facultad de Química, y eso me abrió un universo que no había yo conocido. No, pues es que no parabas de aprender. No, donde te ponían ahí chupabas conocimiento. Sí, pero además, yo entro en el 72 a la UNAM. Habría que ver el contexto que había en el país también. Veníamos saliendo del 68, del halconazo del 71. En el mundo estaban ocurriendo muchas cosas. Se acababa de llegar a la Luna en el 69. Se había hecho el primer trasplante de corazón. O sea, un México con una dinámica tremenda. Sí, así es. Y ustedes, los jóvenes, que me sumo a ellos porque también me tocó vivir intensamente esa época, pues fue una época en la que aprendimos mucho, en donde México se oyó un crack. Sí, que era el nacimiento de un nuevo país, renovado país, con una nueva visión, digamos. Estoy de acuerdo, y entonces imagínate en una gente joven, ansiosa de tratar de entender qué es lo que pasaba, pues eso era algo que atraía muchísimo, y también lo que pasaba en el mundo, ¿no? Los Beatles, el movimiento psicodélico, los hippies, todas las revueltas que había, y uno se preguntaba qué estoy haciendo aquí y cuál es mi futuro, a dónde voy, etc. Doctor, ¿cuándo llegas tú al seno de la universidad a desarrollarte y a hacer una carrera? ¿Cuántos años tienes de ser? Bueno, como académico voy a cumplir 46 años. No, pues entonces ya tienes rato. En la universidad. En la UNAM, siempre he trabajado en la UNAM. Sí. ¿Y aquí en el campus? En el campus me tocó la gran fortuna, junto con otros entrañables compañeros, de ser fundador de este campus. Entonces, ¿cuándo llegan a Juriquilla? Llegamos aquí a desarrollar esto en el 1993-94, las primeras colaboraciones, interacciones con el gobierno estatal. Cuando esto no había nada. No había nada absolutamente. Así es. Sí te tocó ver todo este cambio en esta zona que fue brutal. Por supuesto. Que fue tremendo. Entonces, has vivido de una manera muy intensa. En las comunicaciones previas a nuestra entrevista de hoy, yo percibo a un individuo muy inquieto, que no para, es un hombre con una edad cronológica de una edad X y una edad espiritual e intelectual mucho más joven, porque no paras. Bueno, probablemente esa es una de las grandes virtudes y ganancias que nos proporciona el trabajar en una universidad, en donde estás en contacto también con los jóvenes, en donde te estás preguntando todo el tiempo de qué están hechas las cosas, de dónde venimos, a dónde vamos. Tu vocación es de indagar, de conocer, y eso te mantiene la mente siempre activa, inquieta, fresca. Una de las cosas que yo aprendí de mis maestros es que es preferible dudar de todo que cuestionar. Que asirse a los dogmas, ¿no? Y entonces, exacto. pues eso
te lleva directamente a hacer investigación, a tratar de entender, de comprender la realidad en la que vives. Y cada quien escoge su nicho, en dónde está, ¿no? En mi caso, pues ha sido las ciencias de la vida y en particular el cerebro, la neuroendocrinología, en fin. Algo que no hemos comentado, ¿tú te casas en Querétaro? No, Flor y yo compartimos una vida juntos desde 1977, entonces ya vamos a cumplir también 50 años. Ándale. A ella la conocí cuando estábamos en el Instituto Nacional de la Nutrición en México. Cuando yo era estudiante en la Facultad de Química, a la mitad de la carrera, pues andaba buscando en dónde hacer un servicio social, una tesis para hacerlo. Y entonces me encontré con el Departamento de Bioquímica del Instituto Nacional de Nutrición y ahí empecé a trabajar. Ella ya estaba ahí nos conocimos. Y entonces dijeron, ¡tin! Hizo por ahí un clic muy grande, ¿sí? ¿Cuántos niños o hijos tenemos tuvieron? Una hija y una nieta. Yo creo que alcanzar la felicidad, que es una aspiración, que todos queremos ser felices, sin que sepamos definir lo que es felicidad. Cada uno va labrando su nivel de felicidad que lo hace a uno feliz. Y hay gente que con poco es feliz y hay gente que piden más. Yo veo que tú eres un hombre feliz. Sí, la verdad es que sí. Porque siempre estás en esa búsqueda de poder generar conocimiento para compartir conocimiento. Y el compartir conocimiento es para ti el gozo mayor. Sí, y otra vez es una de las cosas que yo le agradezco a esta grandísima institución que es la UNAM, porque nos da esa oportunidad justamente. Como tuve oportunidad de decir hace unos cuantos días en una ceremonia, ella nos brindó el espíritu y también las oportunidades para desarrollar nuestra vocación, que desde mi punto de vista es pues la vocación más noble que existe: generar conocimiento, transmitírselo a los jóvenes para formar personas de bien para el país y para el mundo y divulgarlo a la sociedad. Claro, don José Vasconcelos dijo, la verdad os hará libres. Así es, de tal manera que esta institución, a quien yo venero, porque también soy de extracción universitaria en México, en ciencias políticas, yo le agradezco a la vida me haya dado la oportunidad también de estudiar. Sí, así es. Pero está en uno, y el encontrar el nicho es una fortuna, pero aprovechar el nicho ya es función tuya. Claro. ¿Es correcto? Estoy de acuerdo. Los años 70 en México fueron marcados por los grandes cambios que afrontaba el mundo. En ese marco, un joven Carlos de mente inquieta y con una visión moderna en las ciencias comienza su trabajo como investigador. Doctor, todo este patrimonio que tú has creado de conocimiento, ¿cómo has logrado transmitirlo? ¿Qué has hecho para transmitírselo a los jóvenes? Bueno, como te mencionaba, esta es una vocación que tenemos, que nos dedicamos a la ciencia, a la investigación y a la docencia. Entonces tenemos la oportunidad de trabajar con jóvenes que también tienen inquietudes, que también tienen dudas, que también quieren conocer qué es el mundo. Entonces lo que uno trata de hacer es acercarse, transmitirles, pues más que los conocimientos como tal, yo diría transmitirles una visión y una pasión para hacer cosas. Y junto con ellos, trabajando mano con mano, pues van aprendiendo las cosas, ¿no? Exacto, exacto. Yo diría, a lo mejor es la repetición de una serie de elementos que viene pues de tiempos ancestrales, de los maestros a los alumnos, a los discípulos, en fin, y con ellos vas haciendo, si tienes suerte, una escuela de pensamiento para me ubico en el contexto de un estudiante. Yo soy un estudiante y te conozco y eres mi maestro y pregunto, ¿quién es este señor? Me gusta de entrada, pero ¿qué haces hoy
aquí en la universidad? Bueno, mira, aquí yo trato de indagar cómo es que el cerebro, a través de sus múltiples mecanismos, interpreta lo que ocurre en el medio ambiente y genera una respuesta para sobrevivir, para mejorar, para defenderse, en fin. Entonces, a lo largo de más de 40 años he estado trabajando en algo que se denomina el sistema neuroendocrino, es decir, el que conecta a la actividad cerebral con el sistema de las glándulas y las hormonas. Entonces, es tratar de entender esto. Y en particular, yo trabajo con la hormona del crecimiento y en los últimos años, cómo esta incide en mecanismos para proteger al cerebro de distintos tipos de daño. Entonces, me parece que es un tema fascinante, cómo poder intervenir ante distintos tipos de lesiones a través de algunos compuestos que genera el propio organismo para entender su funcionamiento. O sea, estamos hablando de una materia de una alta complejidad para el común de la gente. ¿Habría alguna forma o modo de podernos dar algún ejemplo de lo que tú logras? Sí, bueno, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en el laboratorio con animales de experimentación y siguiendo protocolos éticamente bien establecidos, tratamos de indagar cómo una lesión, por ejemplo, en médula espinal o en el nervio óptico o en el nervio ciático, la hormona del crecimiento y otros péptidos ayudan a recuperar la función perdida por la lesión. O sea, al perder yo esa capacidad, digamos, en lumbar, vamos a hablar en particular, ¿ustedes me pueden decir cuál es la manera, cómo puedo evitar o cómo puedo curar eso? Bueno, en lo que estamos trabajando es en tratar de ver si estos compuestos que nos indican que tienen efectos de protección o de regeneración nerviosa pudieran eventualmente llegar a ser una alternativa terapéutica para hacerlo. Nosotros lo abordamos desde el punto de vista básico, conocer los mecanismos. Todavía no estamos muy cerca de decir aquí está esta pastillita que la tomas, pero son muy esperanzadores los resultados que tenemos. Y bueno, pues a eso dedica uno. Los chicos que se acercan a las aulas contigo, ¿qué los mueve? ¿Por qué cómo se dieron cuenta de esta materia tan compleja, tan atractiva, tan retadora? ¿Cómo llegan contigo? Bueno, pues llegan también a hacer un servicio social, a hacer una tesis. Afortunadamente tenemos, por ejemplo, en este campus un contacto con la Universidad Autónoma de Querétaro, que de hecho desde el principio así se concibió, de que trabajáramos conjuntamente, que viniéramos a complementar lo que ya se hacía de educación superior aquí para fortalecer algunas áreas que a lo mejor no estaban desarrolladas, pero para tratar de establecer eso. Entonces, de la Facultad de Ciencias Naturales, de la de Química, de la de Medicina, se acercan a nosotros. Tenemos realmente unas instalaciones de clase mundial con equipamiento muy sofisticado, muy importante para hacer investigación. Hacemos investigación que compite muy razonablemente con lo que se hace en el resto del mundo. Y entonces gentes que tienen esa vocación, esa inquietud por conocer como la que yo tuve en su momento, pues se acercan a ver y se encuentran aquí con que hay un universo de posibilidades. Entonces, en el Instituto de Neurobiología, por ejemplo, pues trabajamos desde los aspectos celulares, moleculares, de cómo se comunican las neuronas, que son las células del cerebro, hasta la expresión de propiedades emergentes, la conducta, la memoria, el aprendizaje. ¡Qué barbaridad! Entonces, tienes aquí un caldo de posibilidades para que alguien que tenga ganas de conocer se puede hacer. Pero además de neurobiología, pues tenemos a física aplicada, a geociencias, a genoma humano, a ingeniería, en fin, hay aquí en Querétaro, en Juriquilla, un polo de desarrollo científico, tecnológico, de educación superior.
El trabajo de investigación del Dr. Carlos dentro de la UNAM sigue permeando a los estudiantes que han decidido dedicar su vida a las ciencias. Con ello, se ha convertido en una pieza fundamental de los avances científicos en nuestro estado y nuestro país. Yo me voy con una sensación de gran satisfacción de haber estado con ustedes, contigo en particular. Muchísimas gracias, Enrique.